Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel y en este video quiero hacer una pequeña introducción al capítulo 2 de Paul Churchland, la primera parte del capítulo, que habla de dualismo y que va a resultar muy importante para poder entender mejor el capítulo de conductismo, el capítulo 2, que son las páginas 46 a 85 y que van a entrar, es la parte que va a entrar en el parcial. Yo en este video voy a hacer un video corto, introductorio, donde voy a pasar rápidamente por la primera parte de este capítulo 2 para en un video siguiente pasar directamente a la segunda parte del capítulo 2, que es la que va a entrar en el parcial. Con esta primera parte, sin embargo, creo que van a poder entender mucho mejor la segunda. Entonces vamos a pasar rápidamente por lo que Paul Churchland llama el problema ontológico en su capítulo 2. El problema ontológico relativo al problema mente-cuerpo. En este capítulo lo que va a hacer él es analizar justamente la relevancia ontológica de este problema mente-cuerpo. ¿Qué significa ontológica? La ontología es una parte de la filosofía que se encarga de determinar cuáles son las cuestiones que existen, cuáles son las cuestiones que son, que tienen un ser. Esto tiene que ver con su realidad, digamos. Cuando hablamos de un problema ontológico, hablamos de la realidad o la no realidad de algún concepto. Es decir, vamos a apoyar su realidad, su existencia real, o vamos a atacar esa existencia, pero siempre vamos a estar preocupándonos de la existencia de determinado concepto o de determinada relación, de determinado problema. En este caso el problema es mente-cuerpo, entonces las preguntas que giran en torno a este problema ontológico son, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de los estados mentales? ¿Existen realmente los estados mentales como una entidad propia en sí misma, en tanto mental, en tanto ideal? ¿Cuál es la relación que tienen con el cerebro, con ese soporte físico o materialista de estos conceptos mentales? Y de ahí una serie de problemas entre la mente y el cuerpo. Si consideramos al cerebro como una parte del cuerpo, ¿cuál es la relación que tiene el cerebro y el cuerpo entonces en los diferentes estados mentales que podemos tener? Y por lo tanto, otras preguntas similares. ¿Va a sobrevivir mi conciencia o mi alma o mi mente? Vamos a usar todas estas palabras de manera más o menos equivalente. ¿Va a sobrevivir esta serie de conceptos a la muerte física de mi cuerpo? Una vez que mi cerebro ya no funcione más, por alguna falla cerebral específica o porque mi cuerpo en general haya muerto, ¿va a sobrevivir algo a eso o es lo mismo? ¿Son dos niveles distintos o es un solo nivel del que damos dos descripciones diferentes? Ahí está el problema. ¿Qué es la mente? ¿Cuál es su relación con el cerebro y con el cuerpo? La primera gran familia de respuestas a estas preguntas, la concepción más tradicional, es lo que se conoce como el dualismo. Si bien existen varias versiones del dualismo que vamos a revisar, la idea básica del dualismo es que la esencia de la inteligencia reside en algo no físico, en un lugar no físico, en un lugar ideal. La mente o el alma, como se le llamamos más tradicionalmente y durante más tiempo, es esencialmente no física, no se encuentra en ningún lado, no reside en ninguna parte. ¿Dónde está? Bueno, ese es uno de sus problemas. ¿Cómo opera? Es otro de sus problemas. Pero la idea central es que no es física. Es de alguna manera ideal o mental o relativa al dominio del alma. Este dualismo es la teoría más arraigada, digamos, en las religiones y en el pensamiento popular. Cada vez que pensamos en la muerte del cuerpo y el alma que sobrevive, ya sea en una tradición, por ejemplo,
hindú, en que el alma va aprendiendo y se va reencarnando, toda la idea de la reencarnación, digamos, o las mismas ideas cristianas, en las que el alma sobrevive y después corre con determinada suerte, dependiendo de lo que haya hecho en vida. Pero esa misma supervivencia del alma ya nos está hablando, nos está señalando un claro dualismo. Entonces el dualismo lo vamos a dividir ahora en un par de subcategorías que se diferencian por su nivel de ortodoxia o de fuerza en la posición de esta separación entre una entidad ideal y una entidad física. El primero de ellos sería el dualismo sustancial. Este es el dualismo más fuerte y el que afirma con mayor convicción que la mente o el alma es una cosa no física. Es medio raro decir cosa no física, pero así es como lo escribe Churchland y otros autores. Es difícil señalarlo de otra forma, no hay otra forma de decirlo. Es una cosa no física, totalmente independiente y distinta. Esto quiere decir que es única. Cada alma es única, es diferente de todo lo demás y es independiente. Sin embargo, dice Churchland, no existen muchas más formas o elementos positivos para ofrecer una descripción. Es una descripción más bien negativa. Es algo no físico, que por supuesto tiene una directa relación con nuestra conciencia y con nuestra inteligencia. Uno de los filósofos más famosos que explicó bien esto, que explicó de la manera más detallada posible y que es el referente más tradicional, es el filósofo francés René Descartes del siglo XVII, que dividió, fue el padre del dualismo, o uno de los padres modernos del dualismo sustancial, y dividió estas dos realidades ontológicas, estos dos dominios del ser, en lo que él llamó res extensa y, por otra parte, res cogitans. Son dos palabras latinas. Res significa cosa, entonces res extensa es una cosa extensa. Justamente es lo material, digamos, el dominio físico y material, y se caracteriza por su extensión en el espacio, por ocupar un lugar en el espacio, y por lo tanto por tener determinada forma, determinado volumen, determinada posición en el espacio. Y por supuesto está sometida a las leyes mecánicas de la física. Y por otra parte, en un dominio diferente, que sin embargo de alguna manera interactúa con este, pero es ontológicamente diferente, es el dominio de la res cogitans, que podría traducirse como la cosa pensante, y que se caracteriza, al contrario de la res extensa, por no tener una extensión, no tener propiedades físicas de ningún tipo, es decir, no tener posición, no tener volumen, no tener extensión alguna. Y ahí, en la res cogitans, es donde Descartes, en sus meditaciones metafísicas, a partir de argumentos y silogismos, fue encontrando que residía el sí mismo más esencial y más verdadero, fuera de ninguna duda, fuera de ninguna de las dudas que podría plantear el escepticismo. Es allí donde se encuentra el sí mismo, donde se encuentra el alma, o lo que hoy podríamos llamar la mente, o el asiento del pensamiento. Ahora bien, esta teoría tuvo muchos problemas que la fueron minando y que fueron debilitándola, siendo el principal, y es un problema que se revisa en varios de los textos del programa, el principal problema es la relación posible entre estos dos dominios, entre la res extensa o el dominio de lo material y la res cogitans o el dominio de lo mental. ¿Cómo hacen estos dos dominios si son de naturaleza completamente diferente, ontológicamente hablando? ¿Cómo hacen para relacionarse uno con el otro? ¿Cómo hacen para causar, por ejemplo, un estado mental? ¿Cómo hace para causar un cambio físico? Y un estado físico determinado, ¿cómo hace para provocar
una reacción mental, una consecuencia en el nivel de lo mental, siendo que son dos niveles ontológicamente diferentes. Esto causó enormes problemas en la filosofía y hasta el día de hoy en realidad no existe una buena respuesta para contestar a esa gran pregunta. En su época, tanto Descartes como su contemporáneo Leibniz, que fueron dos grandes filósofos y que se ocuparon de, de problemas relativamente similares a este nivel metafísico, en esa época ofrecieron intentos de respuesta a este gran problema, pero no tuvieron éxito, digamos, siempre tuvieron que hacer grandes construcciones y estructuras y dibujos para poder sostener esta idea. Por ejemplo, Descartes postuló la presencia de espíritus animales, entre comillas, como llamaba él, que eran pequeños, justamente pequeños espíritus que recorrían el sistema a través de los nervios y que iban conectando de alguna forma esas impresiones cerebrales o mentales con respuestas físicas, iban conectando las órdenes mentales con respuestas en el cuerpo, diferentes respuestas en el cuerpo que obedecían, digamos, a esas visiones o a esas órdenes mentales. Pero era una teoría increíblemente rebuscada y llena de detalles incomprobables que está orientada de manera ad hoc, es decir, de manera especialmente dirigida a solucionar ese problema que genera el concepto del dualismo. Es decir, no es un desarrollo independiente que después resultó ser compatible con el dualismo, sino que era una respuesta que estaba ensayada exclusivamente para tapar ese agujero, digamos, y por esa razón resultó débil, resultó confusa y nunca convenció ni siquiera a sus contemporáneos. Leibniz también hablaba de la armonía preestablecida, esta idea de que estaba preestablecida por una entidad superior, por Dios, y ya tenemos que creer en algo así como Dios. Ya estaba preestablecida una armonía, una relación armónica previa entre el dominio mental y el dominio físico. Entonces, si bien eran completamente independientes uno de otro, una fuerza superior ya había otorgado un orden previo para que al encontrarse estos dos dominios coincidieran y pudieran funcionar de manera coherente. Entonces, estas dos respuestas, si bien clásicas en la filosofía, fueron cuestionadas y fueron negadas ya desde su origen allá en el siglo XVII. Entonces, es insostenible el dualismo sustancial. Si bien es tradicionalmente fuerte, es insostenible y más aún hoy. Hay otra versión que comenta Churchland de este dualismo que es una versión un poco más débil y que llama del dualismo popular. Tiene que ver con una idea un poco más, justamente más popular o más de sentido común, y que indica que el alma o la mente sería una especie de fantasma, algo inmaterial. Justamente siguen defendiendo esta posición de lo no físico o de lo inmaterial, pero es una especie de fantasma que reside dentro del cuerpo, que habita a esa máquina que es el cuerpo, a ese conjunto de huesos, a ese esqueleto recubierto de músculos, recubierto de nervios y de toda una serie de sistemas, pero que es una máquina inerte. Entonces necesita ese cuerpo de la apropiación o de la posesión de ese fantasma que sería la mente o el alma, y que le da órdenes, que lo dirige, que lo hace funcionar. Y bueno, resulta esta unidad que es la persona, pero en realidad lo que realmente existe y lo que va a pervivir y lo que manda en el cuerpo es ese reducto inmaterial, es esa alma, y una vez que el cuerpo muera va a seguir existiendo el alma y el cuerpo va a desaparecer, como se va a integrar, digamos, al resto del mundo material, se va a hacer
polvo. Si bien esta idea un poco más débil evita algunos problemas del dualismo más duro, tampoco explica nada y sus razones son muy endebles y sus pruebas, digamos, científicas, ninguna. Entonces sigue siendo un dualismo fuerte, pero muy cuestionado, muy débil. Entonces, en un segundo nivel está lo que se llama el dualismo de las propiedades, donde el dualista ya no afirma que existan dos sustancias ontológicamente fuertes. No existe una sustancia no física por fuera del cerebro, pero sí existen propiedades que son no físicas, y si bien las está generando de alguna forma el cerebro o están sucediendo en el cerebro, son de naturaleza no física esas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Por ejemplo, la propiedad de sentir, la propiedad de percibir, la propiedad de pensar, de planificar, de desear. Todas esas capacidades o propiedades son no físicas, si bien tienen su asiento en el cerebro. Y al ser no físicas, son no reducibles, es decir, no podemos reducirlas, no podemos traducirlas en un lenguaje estrictamente físico o material. Son propiedades que conservan esa cualidad inmaterial o no física. No pueden reducirse ni explicarse a los conceptos de las ciencias físicas. Este dualismo de las propiedades a su vez se divide en dos. Por un lado está el epifenomenismo, que considera que estos fenómenos mentales no forman parte de los fenómenos físicos del cerebro, están de alguna manera por encima y surgen cuando el cerebro llega a un nivel determinado de complejidad. Es decir, el cerebro puede funcionar y ordenar una serie de procesos y de funciones, pero cuando alcanza un nivel X avanzado, suficientemente avanzado de complejidad biológica en su estructura física, empiezan a emerger o empiezan a surgir estos fenómenos mentales que exceden, digamos, a los requisitos estrictos de la supervivencia del cerebro como órgano para nuestra supervivencia, es decir, la percepción o indicar el miedo ante un peligro, indicar la necesidad de comer y de cumplir con otros requisitos para la supervivencia. Aparecen fenómenos que ya tienen que ver con otras cosas, nos permiten idear cuestiones hipotéticas y desear cuestiones a futuro. Todo esto son epifenómenos, es decir, fenómenos que emergen y que están como por encima de lo estrictamente físico, pero no tienen una relación causal con el mundo físico. No son causados por, ni a su vez son capaces de causar ellos respuestas en el dominio físico. Entonces sigue dándose esta separación como de propiedades. Por otro lado, el dualismo de las propiedades tiene otra rama diferente al epifenomenismo que se llama el dualismo interaccionista. Y acá sí, si bien es parecido en el sentido de que los fenómenos mentales emergen a partir de cierto nivel de complejidad del cerebro, sí tienen una relación causal de ida y de vuelta, es decir, son capaces de causar fenómenos físicos o son susceptibles de ser causas ellos de fenómenos físicos y por lo tanto sí interactúan con propiedades físicas del cerebro. Por eso se llama un dualismo interaccionista. Están interactuando constantemente fenómenos mentales y fenómenos físicos. Sin embargo, estas propiedades continúan siendo irreductibles, es decir, no pueden traducirse a un lenguaje simplemente químico o simplemente neurológico, no pueden reducirse a una descripción, digamos, con números o con fórmulas o con estudios de imagen, etc. Siempre exceden de alguna forma a ese nivel físico. Por eso se sigue tratando de un dualismo, si bien están interactuando ahí. Entonces, vamos a revisar rápidamente los argumentos a favor y en contra del dualismo que podríamos resumir o sintetizar a partir de estas discusiones. Los argumentos a favor del dualismo
Está el argumento religioso que habla del alma inmortal. Es un argumento que tiene una tradición muy larga, de siglos o milenios incluso. Luego el argumento de la introspección, que nos señala que cuando nosotros hacemos una introspección, es decir, cuando nosotros de alguna manera prestamos atención al flujo de nuestros pensamientos, si cerramos los ojos y prestamos atención a lo que está pasando en nuestra cabeza, vamos a escuchar a alguien que está hablando, a alguien que está pensando, a alguien que está teniendo imágenes. ¿Quién es ese alguien? Ahí es donde el dualismo tiene fuerza. Si nosotros hacemos introspección, dice, vamos a descubrir que hay alguien que está teniendo determinadas experiencias mentales y que no son experiencias de una actividad electroquímica, por ejemplo, en una red neuronal. No es eso lo que nosotros vemos al hacer introspección. Vemos otra cosa. Por otra parte está el argumento de la irreductibilidad, es decir, que no se puede reducir estos fenómenos mentales a explicaciones físicas. No es lo mismo, no es suficiente una explicación física, siempre hay algo que le excede y que está más allá y que es justamente esto que vemos en la introspección. Y por otra parte analiza o menciona Charles Land en un cuarto punto a favor de los fenómenos del dualismo, digamos, los fenómenos parapsicológicos, que bueno, los va a descartar rápidamente en la parte de argumentos en contra, así que no los vamos a revisar. Luego pasa a las críticas a cada uno. El argumento religioso, ¿cuál es la crítica? Digamos, la historia es la que demuestra los errores, los prejuicios y la violencia que circuló siempre cerca de la religión. Por lo tanto, este argumento de que existe el alma y todo el constructo teórico religioso que está basado en torno a ese dualismo, al final termina resultando violento, termina resultando motivo de todo tipo de conflictos armados, políticos, económicos. Es decir, se da toda una vuelta que hace venir este supuesto estandarte de lo ideal siempre a causas y a fenómenos materiales, como pueden ser conflictos políticos o económicos basados en estas religiones. Es decir, reduce la religión a una disciplina más, a un actor más o a un factor más en los conflictos históricos e institucionales, diciendo que bueno, la religión y sus argumentos no son racionales ni imparciales, sino que siempre están determinadas más por fuerzas sociales y geográficas. Con respecto al segundo argumento, que era el argumento de la introspección, la crítica es que la introspección puede fallar, al igual que los sentidos. Como hemos visto en otros textos en que se ha demostrado cómo los sentidos no siempre nos dicen la verdad, sino que muchas veces fallan, muchas veces tenemos mini alucinaciones o errores en nuestra percepción. También la introspección puede fallar. Nuestra introspección, nuestra mirada propia de nuestro funcionamiento solo llega hasta cierto punto, solo tiene determinada capacidad, que probablemente sea muy pequeña, incomparable con lo que podríamos ver utilizando, por ejemplo, tecnologías o diagnósticos por imagen. E incomparable también una introspección de nivel común, o que podría practicar cualquier persona al cerrar los ojos y prestar atención, también es muy diferente a lo que podría llegar a ver un gran maestro, digamos, de la meditación, alguien que ha ejercitado durante muchísimo tiempo. Entonces, podríamos decir que hace falta gran cantidad de ejercicio, y horas y años de práctica para poder lograr una introspección confiable. Es decir, nuestra introspección de sentido común y del día a día es completamente insuficiente para detectar qué es lo que está pasando realmente ahí. Con respecto al argumento a favor que hablaba de la irreductibilidad, es decir, que
no hay formas físicas de explicar los procesos mentales, Churchland habla de cómo algunas máquinas muy sencillas, muy simples y que hoy podríamos ver como antiguas, como por ejemplo una simple calculadora, son capaces de hacer procesos mentales, entre comillas, con gran velocidad, con gran precisión, mucho mejor que lo que pueden hacer la mayoría de los seres humanos. Y por lo tanto rompen con este mito de que los procesos mentales son exclusivos de los humanos. Entonces, no es posible descartar que se llegue en algún momento a una reducción completa de las explicaciones mentales, digamos que a esas explicaciones mentales pueda reducírselas completamente a descripciones físicas o materialistas. Por lo tanto, esta res cogitans o esta cosa pensante de la que hablaba Descartes no es exclusiva, no es irreductible, no sirve para explicar mucho, nada. Se basa más que nada en la fe o en su unión con la religión y no es capaz de soportar un análisis o una deconstrucción mínima. Siempre termina colapsando por muchos lugares. Y con respecto a los fenómenos parapsicológicos que él había citado antes como argumentos a favor, como la telepatía, la precognición, la clarividencia, la telequinesis, etc., una serie de prácticas pseudocientíficas, simplemente dice lo más común y lo que todos esperamos, y que es que básicamente no existe ninguna prueba a favor, no existen experimentos, ni es posible repetir estos procesos, así que no dejan de ser falsos y respuestas insuficientes. Los materialistas entonces lo que hacen en general es afirmar la mayor simplicidad de su propuesta. Si bien el materialismo tampoco es capaz de explicar, digamos, todos los problemas que se generan en torno de este problema ontológico mente-cuerpo, sí es una explicación más sencilla. Entonces acá se aplica el criterio de la llamada navaja de Occam, que Occam era un filósofo del medieval que fue el primero que aplicó este principio, diciendo que entre dos hipótesis, la que es más simple y la que necesita suponer menos cuestiones es la que tiene que ser favorecida por un método científico. Entonces, entre dos hipótesis rivales, la más simple es la que tiene más fuerza. Y entonces, entre el idealismo y el materialismo es el que tiene más fuerza porque es más simple, solo propone la existencia de una sustancia. Todo puede reducirse a una sustancia material. Por otro lado está la relativa impotencia explicativa del dualismo que señalamos. El dualismo no puede explicar nada, mientras el materialismo avanza a paso firme de la mano de muchas ciencias físicas duras, concretas, como la microquímica, la neurología del cerebro, todos los estudios químicos y neurológicos y físicos del cerebro. La neurociencia, por ejemplo, ya puede explicar muchas cosas, y el dualismo tradicional se quedó en el tiempo, se quedó en esta idea de la sustancia espiritual como concepto central, pero es impotente científicamente. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con cambios en el cerebro, en el sistema nervioso central, o incluso se está descubriendo actualmente cambios en el intestino, cambios en el hígado, cambios en diferentes sistemas del cuerpo, van a provocar respuestas que nosotros podríamos considerar mentales. Entonces estas alteraciones en un nivel físico básicamente, impactan de manera profunda, directa e inmediata en lo que sería nuestra mente o nuestra alma. Por lo tanto, los fenómenos mentales tienen una dependencia nerviosa, es decir, una dependencia material, física, química, materialista. Y por último se ofrece el argumento de la historia evolutiva, es decir, la especie humana y sus rasgos son el resultado de la evolución, es decir, el resultado de la historia
de los cambios sucesivos, físicos, que se dieron a partir de un solo organismo que fue evolucionando y que fue a lo largo de millones de años, fue dando origen a diferentes especies por los dos procesos que describió Darwin, de la variación genética espontánea y de la selección natural, en los que no vamos a entrar ahora, pero que se caracterizan por ser exclusivamente físicos, es decir, puede darse una explicación física de todos los procesos que llevaron al desarrollo del cerebro como organismo propio de la evolución, como un organismo que tiene una historia registrable, mensurable, descriptible, explicable, todo en términos materiales y físicos. Es decir, no hace falta para explicar nada de lo que puede ser explicado hasta el día de hoy, no hace falta recurrir a esta sustancia física, a esta sustancia no física, a esta sustancia que llamamos el alma o la mente. No hace falta recurrir para dar explicaciones, al menos en lo que tiene que ver con las explicaciones y las descripciones científicas, siempre manteniéndonos dentro de esto.